¿Puerto Rico es o no es un país? ¿Y cuál debería ser el futuro político de este territorio? ¿Tú consideras a Puerto Rico como un país? Tenemos los derechos que tienen cualquier tipo de americano. Hay una opinión dividida, podríamos decir. Correcto. Viva Puerto Rico. Viva Puerto Rico. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como ya sabrán por videos anteriores, nos encontramos en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Así es, miren, aquí el letrero que dice Boricua, claro que sí. Y como leyeron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo algo diferente, vamos a estar haciendo algo muy interesante debido a la naturaleza del destino en el que estamos. Y es que vamos a estar preguntándole a los propios puertorriqueños qué opinan acerca de la situación actual del territorio, en el estatus en el que se encuentra. Y es que no sé si lo saben y no sé si han visto mi primer video cuando les expliqué a detalle este asunto, y es acerca de que Puerto Rico no es un país independiente. No sé si sabían esto, a lo mejor a algunos les caerá por sorpresa, pero no, Puerto Rico no es un país independiente, es un estado libre asociado de Estados Unidos. Y debido a esto hay muchos conflictos y diferentes opiniones al respecto de si continuar en este estatus o ser un país totalmente independiente, o la estadidad, o sea, que forme parte de los Estados Unidos, o sea, que se transforme en un estado de los Estados Unidos. Pero eso precisamente nos lo van a contar los propios puertorriqueños para ver cuál es su opinión, cuál es su decisión con respecto a esto. Y además de esto, me da mucha curiosidad por preguntarles qué es lo que realmente sienten ellos aquí. Si ellos lo sienten como un país o que forman realmente parte de los Estados Unidos. Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Me parece muy interesante conocer su opinión, así que vamos para allá. Miren, por aquí me conseguí al señor Celso, que parece que traje seguridad. Parece no, trabajo. Trabaja en seguridad. Soy la seguridad de la plaza. Ok, señor Celso, y dígame una cosa, ¿qué edad tiene usted? 71. 71 años. Sí, señor. Yo me quisiera ver como usted a los 71 años. Puede que sí. Si te bañas con agua fría todos los días. ¿Ese es el secreto? Ese es el secreto. Ese es el secreto. ¿Cuál es su nombre? Miguel Enrique Rodríguez Arroyo. Señor Miguel, aquí tiene un letrero muy particular y que va justamente con lo que estamos hablando en este video. Fíjense la pregunta: ¿estamos los puertorriqueños perdiendo el país? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Mire, aquí estoy con la señora Olga, que no quiere aparecer en cámara, pero quiere dar su opinión. Señora Olga, ¿qué edad tiene usted? 68. Miren, aquí estoy con Cristina, que además es una amiga suscriptora, que se acercó a saludar. Cristina, ¿qué edad tienes tú? 28. 28 años. Aquí ando con Derek. Derek, Hola. ¿qué edad tienes tú? Yo cumplo 25 hoy. Hoy. Hoy, ¡Feliz sí. cumpleaños! Gracias. ¡Qué brutal! ¡Felicidades! Miren, aquí me conseguí con María, que es una amiga suscriptora que tiene un poquito de pena en salir en el video, pero que yo igualito, pues ella se va a atrever. María, tú tienes aquí un puesto de artesanía. Sí, En el sí. Paseo de la Princesa. Paseo de la ¿Y qué vendes tú aquí? Princesa en San Juan. Yo trabajo joyería en higüera. En Higüera. ¿Y cómo es eso? Esto es una fruta. Ajá. Esta es la higüera. Esta es la higüera. ¿Y esto es típico de Puerto Rico? Sí. Eso es lo que eso lo usaban los indígenas. Aquí hacían los platos, las vajillas, que se llama batita. Se llama batita. También yo la trabajo y la seco. La dejo secando al sol. O sea, de esto vas a hacer así de ese tamaño. Exactamente. No, más bien esta es otra Esa es higüera. otra, ok. Otro tamaño, otra variedad. Ok. Pero seca luce así. Seca, Lucia. Y ya cuando está seca la puedes trabajar. Trabajo para hacer esto. cada pieza. Ah, Cada pieza mira. la corto, la cuadro, la pulo, la pinto, la tallo y después le doy un barniz. Wow, miren cómo queda esto. Miren el trabajo final, qué belleza. Mira, María, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Tú consideras a Puerto Rico como un país? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por la variedad de cultura, la gente, por tantas cosas, la gastronomía. Tenemos una variedad grandísima en gastronomía, en cultura, en artesanía. Sí, señor. Y que lo digas tú, ¿ah? Sí, es un país. Es un país. Ujú. ¿Por qué? Porque es un país bueno, porque tenemos nuestra cultura, tenemos nuestras leyes que se ponen a nivel local. A la misma vez, eso que nos define como país, nuestra cultura, que data de 1493, en la era del descubrimiento de Puerto Rico. Luego pasamos a ser colonia de los Estados Unidos, en la cual tenemos los derechos que tienen cualquier tipo de americano que vivan en el norte. Siempre
siempre, aún en la época de España, que éramos una colonia, ¿verdad? Hasta 1898, siempre los puertorriqueños se han considerado como un país, con una cultura, una idiosincrasia diferente a la de los españoles, diferente a la de los norteamericanos, diferente a nuestros vecinos, los dominicanos, los cubanos, los venezolanos, los colombianos. Claro. Parecemos mucho, claro, porque tenemos la misma cultura, la misma raza, la religión, pero somos diferentes, no hay duda de eso. ¿Seguro? Sí. No, es que, espérate, déjame explicarte algo. Ajá. Puerto Rico no es una isla. Puerto Rico es un archipiélago. Ok. ¿Por qué es un archipiélago? Porque es Puerto Rico y tenemos como 15 islitas alrededor que son de nosotros. Eso lo convierte en un archipiélago. Somos un país o un archipiélago. Ok. ¿Pero usted considera que Puerto Rico como tal es independiente a cualquier otra nación? No. ¿Por no, qué? Porque nosotros, según los americanos dependen de nosotros dependemos de ellos. Ok. Miren, ahora le tocó el turno a Alison, que tiene 25 años. Necesitaba la opinión de una persona más joven acerca de esta pregunta. Alison, ¿tú consideras a Puerto Rico como un país? Esto es bien político. ¿Es tu opinión? En mi opinión, ¿Tu opinión? ¿Qué Es una- consideras tú? es una isla, antes de todo. Sí lo creo, porque tenemos unas costumbres muy particulares nuestras, que se parecen más a muchas costumbres de otros países latinoamericanos, pero siempre diferentes. No tenemos las costumbres, por ejemplo, de la nación americana, a la cual pertenecemos entre comillas. Para mí es un país que lo tiene todo, lo único que nunca ha podido zafarse de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nunca lo va a permitir estar como un estado, pero para mí es un país aparte de Estados Unidos. Mira, Derek, una pregunta. ¿Tú consideras a Puerto Rico como un país? Sí, considero que es un país. Claro, tenemos nuestra propia bandera, nuestra propia cultura, claro que sí. Bueno, sí, muchos de nosotros, aunque tenemos una relación con los Estados Unidos, consideramos que pues, Puerto Rico sí es un país porque tiene su propia cultura, su propio idioma, su propio acento. Y aunque la gente muchas veces piensa que nosotros estamos como que medios americanizados, pero nosotros somos fieles a nuestra cultura y todo eso. Y aunque seamos un Estado libre asociado, seguimos teniendo nuestra identidad, nuestra cultura y todo, ¿sabes? Somos puertorriqueños como tales. Israel. Hola, chicas de Israel. Gracias. ¿Están de visita aquí? Sí, estamos aquí por 5 días. 5 días. ¿Y por qué decidieron venir a Puerto Rico? ¿Qué las motivó? Porque no, en español es complicado, pero puedo decir en inglés. Vale, en inglés. I love the place and I love the vibes. It's perfect. Perfect. Nothing more to say. Nothing more. Ok, ¿y por qué de Israel? O sea, ¿hablas español? Es interesante. Yo veo el TV show Esperanzas muy bien. Ok. Entonces, ahora hablo español. No sé por Ok, qué. great. Gracias. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Bye. Wow, qué increíble. Una chica de Israel que habla español porque de un programa de televisión y creo que era una novela, Esperanza. ¿Y está hablando español por la novela? Por eso, sí. Qué increíble. Ya quisiera yo hablar del inglés perfecto solo por haber visto de que nací películas en inglés. Qué pero locura. Y ella fue la que se acercó. ¿Puedo decir hola en tu video? Y yo, claro, ven. Mira, y dime otra pregunta. ¿Qué quieres para Puerto Rico? ¿Ser un país independiente? ¿Mantenerse en un estado libre asociado? Bueno, ahí nos estamos metiendo en política. ¿O no quieres dar tu opinión al respecto? Yo entiendo que como estamos bien. Como estamos bien. ahora, ¿Opinas sí. tú? Sí. Ok, En mi muchas opinión. gracias, María. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría hacer que sea un estado. Ese es mi privilegio. La estadidad. La estadidad sería lo más ideal. Que sea un estado permanente de los Estados Unidos. Y las razones son obvias y son lógicas. Es que Puerto Rico como independencia no es negocio para Puerto Rico ser un estado independiente, un país independiente. Le conviene ser más un estado federado que pertenezca a Estados Unidos permanentemente. Eso es lo más conveniente. Ok, muchísimas gracias, Alberto. Que la pase muy bien. Gracias. Bueno, el Estado Libre Asociado no ha crecido en 50 años. Lo que quiere decir que no sirve. Quizás fue bueno en un tiempo, pero ya el Estado Libre Asociado no sirve. Y desde mi punto de vista, una libre asociación, que eso equivale a una independencia, pero claro, después de 120
24 años bajo la tutela de Estados Unidos. En Estados Unidos hay más puertorriqueños que puertorriqueños en Puerto Rico. O sea que son muchas cosas que nos atan. Todo el mundo aquí tiene un hijo, una hija, una sobrina, un sobrino que vive en Estados Unidos, en diferentes sitios. Pero Puerto Rico es diferente a Estados Unidos. Nuestra cultura es diferente, nuestra idiosincrasia es diferente. Nosotros nos parecemos más a Venezuela que a Estados Unidos. Ahora mismo tú eres venezolano, ella es venezolana. Y entendemos perfectamente bien. Así que yo creo que, y por eso tengo aquí el mensaje. Entonces, ¿usted quiere para Puerto Rico que sea? Bueno, yo creo que lo más conveniente ahora mismo es la libre asociación, porque La libre eso es una asociación. independencia, pero no sujeta a nada, porque una vez tú eres independiente. Claro. Pero con unas condiciones tenemos que mantener siempre una relación, pero de independencia. En tu país tú mandas, en tu casa tú mandas. Claro. Y eso es lo que yo creo. Ok. Y espero que sea pronto, antes que perdamos el país. Por eso es el mensaje. Gracias, señor Miguel. Gracias. La persona que hizo el Estado Libre Asociado se murió y ya ese Estado Libre Asociado nadie lo entiende si no es él. Ok. La otra opción de nosotros, la independencia no es opción, porque no queremos ser independientes. Ok. Nunca hemos querido. Ok. Lo otro es la estabilidad y esa la tenemos que pedir. Pero en lo que el HB viene, estamos viviendo bien. Tú sabes, nosotros tenemos todo. Lo que hay en Nueva York lo hay aquí. Yo viví 45 años en Nueva York y todo lo que hay allí lo hay aquí. Ok. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿usted aboga porque haya una estadidad? O un Estado Libre Asociado. O un Estado Libre Asociado. Mejorado. Ok. Que se mejore la actual condición en la que se encuentra. En la que nosotros estamos ahora. Ok. La razón del debate en el país es que si somos un Estado libre asociado o si somos independientes. Yo por lo general me gusta considerar más que un país porque yo creo en la independencia Ok. de la isla. ¿Crees en la independencia de la isla? Eso es correcto. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que yo deseo. Y así es como sientes a esta isla. En mi corazón sí. Ok. Más nada que decir. Muchas gracias. Viva Puerto Rico. Viva Puerto Rico. Bueno, como puertorriqueña, mi sentir es que eventualmente Puerto Rico pueda ser libre. ¿Ser un país independiente? Sí. Sin embargo, sé también que por el tamaño de Puerto Rico, la falta de producción en este país, la falta de agricultura, aquí no se produce nada, aquí se trae todo de otros países, pues sería un disparate, porque ¿de qué vamos a vivir? Claro. Y entonces sería facilitar a que salieran los Estados Unidos, pero entrara otra gente con otras intenciones que no son las mejores. Claro. Muchas gracias. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. A la orden. Yo votaría que pudiera ser independiente. Que sea independiente. ¿Y sin ningún lazo de Estados Unidos? ¿O de alguna manera mantener alguna relación? Pudieran mantener relación porque se benefician unos del otro. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Wow, es una pregunta difícil. Lo que te puedo decir es que por lo menos según las votaciones que se han hecho recientemente, pues el pueblo puertorriqueño desea hacer el Estado 51, pero hay otras personas que también tienen esa indecisión de si quieren serlo o no. Okay. Y eso depende de la población, si es adulta mayor, y pues los beneficios que recibimos de los Estados Unidos, que muchos los perderíamos si somos el 51 estado, tendríamos más derechos, otros los perderíamos si no fuéramos el estado 51, que eso es relativo y dependiendo pues las edades de las personas también. Ok. Hay una opinión dividida, podríamos decir. Correcto. Bien dividida. Ok. Muchas gracias, Edwin. De nada. Pues mira, siéndote sincero, lo mejor para Puerto Rico, esta es mi opinión personal, claro, sería siendo un estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a través de los años las personas aquí pues se han acostumbrado al consumo. O sea, Puerto Rico es un país de consumo. ¿Qué pasa? No está esa mentalidad de, por ejemplo, otros países que tienen grandes fincas para sembrar, la gente va a siembra, ¿sabes? Nosotros somos un país full del consumo. Nosotros recibimos muchas ayudas federales de los Estados Unidos cuando pasan terremotos, huracanes, y obviamente el Puerto Rico es un país libre, tiene que ser autosuficiente. ¿Y qué pasa? El puertorriqueño, muchos de los puertorriqueños, la mayoría, tiene esa mentalidad todavía de consumo, que hasta que esa mentalidad no se cambie, que eso pues tomaría un tiempo grande en cambiar esa mentalidad del puertorriqueño a ser autosuficiente, pues Puerto Rico como un país independiente no creo que prospere, como se supone que prospere, porque Puerto Rico tiene un montón de recursos, nosotros tenemos grandes terrenos donde se puede sembrar,
El turismo de nosotros es grandísimo. Puerto Rico tiene un buen potencial para ser un país independiente, pero ahora mismo la mentalidad del puertorriqueño pues no favorecería que Puerto Rico como un país independiente pues prospere. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Derek. Y espero que sea lo mejor. Claro que sí. Y gracias por acercarte a saludar. Siempre. Bueno, amigos, y yo creo que hemos llegado al fin de este video. Estuvimos conversando con muchas personas al respecto de la gran pregunta, esta gran controversia que hay aquí en Puerto Rico acerca de si Puerto Rico es o no es un país y cuál debería ser el futuro político de este territorio. Ya ustedes escucharon las opiniones de las personas que aquí participaron y sí quisiera saber en los comentarios cuál es tu opinión al respecto de lo que escuchaste aquí. Y si eres boricua, que me dejes tu opinión acerca de lo que piensas. Si consideras que Puerto Rico es o no es un país y qué sería lo mejor para este territorio. Déjamelo en los comentarios que lo vamos a estar debatiendo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _ y ahí les cuento a detalle en el preciso momento en el que nos encontramos en los lugares antes de que salgan estos videos por YouTube. Y señores, no se vayan a perder la serie de Puerto Rico, que tienen ya esos videos publicados en mi canal de YouTube y que están increíbles acerca de todos los días que estuvimos acá y todos los diferentes lugares, comidas y bebidas que estuvimos probando en nuestra visita. Amigos, desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.